nuestro tutorial anterior aprendimos que el analizador DRANES registra y caracteriza los diferentes eventos de calidad de potencia definidos en la IEEE 1159, como son los transitorios, las caídas de tensión, las elevaciones de tensión, las interrupciones y toda esa serie de parámetros que nos definen el estado o el comportamiento de nuestro sistema de potencia. Cuando realizamos un estudio de calidad de potencia son tan importantes los eventos como el comportamiento de estos diferentes parámetros registrados. Debemos observar su tendencia, su comportamiento estadístico y así, con base en los gráficos que nos definan esas tendencias, empezar a tomar decisiones o empezar a tomar medidas cuando ellos sean críticos. En este segundo tutorial aprenderemos a usar el software DranView 7 para construir ese tipo de gráficos, las tendencias de tensiones, los perfiles de corriente, los perfiles de carga, la forma como varía el PST como indicador del fenómeno flicker o de parpadeo, como también se le conoce, el factor de potencia durante los diferentes días de la semana, la potencia activa, los consumos de energía, entre otros. Vamos a empezar a graficar una medida abriendo el archivo de DBX. Como esto ya lo vimos en el primer capítulo, voy a procedí inmediatamente. Básicamente fue File, Open, seleccionar el nombre del archivo y abrirlo. Al abrirlo, nos encontramos con nuestras dos ventanas. La ventana de la parte izquierda corresponde a los gráficos de tendencia que habíamos mencionado y que son el objetivo de este segundo tutorial, cómo aprender a construirlos. En la parte derecha tenemos la ventana de detalles. En este caso van a corresponder a las formas de onda o quizá a detalles que nos muestran el paso de un parámetro o de violación de un límite en un momento específico señalado como un evento con la correspondiente estampa de tiempo. La ventana de la derecha la dejaremos para trabajarla en un próximo tutorial. Por lo pronto vamos a utilizar estos iconos de la cinta ribbon del software para proceder a ampliar nuestra ventana de la línea de tendencias. Vamos a darle aquí right o derecha para observar todo nuestro gráfico de tendencia que viene por defecto. Observamos que es el gráfico de tensiones. En este caso tenemos la fase A, la fase B, la fase C y el canal de neutro medido durante todo el intervalo de tiempo, y si hacemos zoom a la medición podemos observar cada cuánto estamos tomando nuestros datos. Hemos ampliado nuestra medida a propósito para observar cómo nuestro dato en este caso está tomado a las 14:10 y el siguiente dato está tomado a las 14:20. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos configurado en el momento de la medición nuestro analizador para que capture los datos en un intervalo temporizado de 10 minutos. En esos 10 minutos, el analizador, ¿qué hace? Pues va a registrar nuestros valores máximos, mínimos y promedio de esos parámetros que hayamos seleccionado. En este caso podemos observar nuestro parámetro de tensión. Aquí he realizado un zoom hasta el máximo para poder observar que nuestro valor máximo en este intervalo fue
de 125 volts, el valor mínimo fue de 124 volts y el valor promedio fue de aproximadamente 124 volts. Una vez tenemos todos esos parámetros, podemos quitar el zoom completamente y volvemos a nuestra ventana inicial. Estas funcionalidades de aquí son las que nos permiten acercarnos o ampliar esa medida. Si nosotros quisiéramos colocar este gráfico en donde las tres fases se muestren en un solo, podríamos hacer uso de esta funcionalidad, que es la función stack. Lo observamos de esta forma: apilado, separado, apilado. Esta es una forma muy rápida de visualizar el comportamiento de las tres fases, y podemos observar, por ejemplo, en donde han existido eventos. En cada triángulo de estos que señalemos quiere decir que hay un evento registrado, el cual se puede ir observando su descripción en la sección eventos de la cinta Ribbon. De igual forma, si estuviéramos con la pantalla de la derecha activa, pues podríamos ver los gráficos por defecto de cada evento. Volvamos a ampliarlo. Ahora, ¿cómo modificar este gráfico? ¿Cómo personalizarlo? Sería mi siguiente paso en esta explicación. Supongamos que yo no deseo graficar las tres fases. Debo seleccionar solamente lo que yo quiero graficar. En este caso, por ejemplo, están seleccionadas las fases A, la B y la C. Si ampliamos aquí en el signo más, vamos a observar que tenemos todos los valores activados: los valores máximos, mínimos, promedio, los valores alto, el valor bajo, bajo. Estos últimos no son valores medidos, son valores parametrizados, es decir, corresponden a los valores de umbral que le hayamos definido al analizador durante nuestra configuración. Esos valores corresponden a las líneas punteadas rojas que aparecen en esta parte del gráfico. Si nosotros, por ejemplo, quitamos el valor alto, vamos a observar que esta línea desaparece. En este caso la he deshabilitado y observamos cómo desapareció del gráfico. Y así, si por ejemplo quitamos la línea bajo, esas líneas corresponden a los valores umbral en este caso, y por defecto, de acuerdo a lo que nos define la norma, se han configurado como el 110% del valor nominal, el 90% del valor nominal, y el valor bajo correspondería al 10% del valor nominal, el cual corresponde al valor límite para que un evento se considere una interrupción. Y entre el 10 y el 90% correspondería a los sags o a las subtensiones, en el caso de que duren más de un minuto, y por encima estarían las sobretensiones o lo que se llama swell, cuando la duración es inferior a un minuto. Pues bien, de esa forma hemos construido nuestro primer gráfico, que probablemente nos servirá para el análisis de la tensión, cómo fue el comportamiento de la tensión durante la presente medición. En este caso observamos que ha sido una medición durante un periodo del 9 al 15 de noviembre, es decir, una medición de una semana. El software nos permite de una manera rápida insertar algo que se llama estadísticas, y es durante todo este intervalo o durante todo este periodo de medida poder observar cuál fue el comportamiento de los diferentes parámetros. Entonces nos dice que el valor mínimo que se presentó de la fase A en este periodo de medición fue de 35 volts, el máximo fue de 135 y el valor promedio es alrededor de el 130 volts. Lo mismo aparece definido para los otros canales o las otras fases. Igualmente, si damos doble clic aquí, vemos que podríamos calcular el percentil 95 como un parámetro adicional.
Para cambiar el gráfico debemos hacer doble clic y nos aparece esta ventana con las diferentes opciones de parámetros que tenemos registrados en nuestro archivo de medidas. Por defecto, la mayoría de estos parámetros son registrados por el analizador, a no ser que nosotros en la configuración le hayamos definido algo específico. Vamos a graficar, por ejemplo, no la tensión, sino el perfil de potencia activa en la frecuencia fundamental, en su valor calculado como el total de las tres fases, es decir, de todo el sistema de potencia trifásico. Este sería nuestro perfil de potencia activa. Vemos un máximo de 290 kilowatts, un promedio de 110 y un percentil 95 de aproximadamente 251 kilowatts, de 251 kilovatios. Así podemos proceder a graficar. En mediciones avanzadas vemos que tenemos aquí unas pestañitas donde podemos ir pasando por lotes de variables registradas. Por ejemplo, aquí tenemos la potencia total en kVA. De igual forma, aquí tenemos mínimo, máximo, promedio y percentil. Podemos pasar al factor de potencia verdadero. Este sería el gráfico. El factor de potencia desplazado o DPF, Displacement Power Factor. Las tendencias de la distorsión armónica por fase, THD, como se le conoce. En este caso podemos observar pues su comportamiento durante todo el transcurso de la semana y el percentil correspondiente. Vemos, por ejemplo, en este caso que solamente hay unos puntos donde el valor de el THD supera el 5%. Vamos a graficar otros parámetros. Por ejemplo, tenemos la distorsión de demanda total para cada fase, que es el indicador de armónicos en corriente, y cualquiera en particular que deseemos graficar. Voy a graficar aquí al valor del PST. Miren que en PST hay algo bien interesante, y es que el valor del PST se incrementa durante la presencia de eventos. Por eso el PST es un parámetro que normalmente se evalúa en estado estable y no durante los eventos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias.